Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar, preguntarnos y preguntar. Por eso me da mucho gusto estar con José Luis Trueba, que es un profesor, periodista, investigador, escritor, que se ha preguntado muchas cosas que tienen que ver con nuestro pasado, seguramente para entender mejor nuestro presente. Gracias, José Luis, por estar aquí. Gracias, al revés, un gusto, un gran gusto estar aquí. Me encanta. Y además en esta ocasión, José Luis, pues te busqué, entramos en contacto contigo aquí en Canal 22, porque tocas en uno de tus libros, en tu libro más reciente, un tema simbólico, un tema muy importante para los mexicanos, que es la figura de la Malinche. Tiene muchos significados esta mujer, esta persona, este símbolo, que es una especie de polo de atracción y de rechazo también. ¿Por qué te interesó? Fíjate que te voy a contar, es un poco raro. Yo llegué a la Malinche por rebote, hay que confesarlo públicamente. ¿Lo de Moctezuma que hiciste? No, fíjate que no, cuando estaba yo desde hace unos años, me andaba yo preguntando sobre las mujeres en la conquista. Okay. Es decir, yo necesitaba saber qué pasó con ellas, porque prácticamente el grueso de la historiografía ha puesto un gran énfasis, digamos, del lado masculino. Digo, por ahí hay un par de cosas que se han publicado, pero era fundamentalmente eso. Entonces yo estaba trabajando en eso y de pronto yo dije, no, esto no puede ser libro de historia, tiene que ser novela. Yo dije, bueno, para que jale como novela, yo necesito un personaje que fuera como un espejo que me permitiera ir reflejando a las distintas mujeres. Dije, la Malinche. O sea, era como, se vuelve una decisión obligada. Pero eso te lleva a más problemas, porque la verdad es que la Malinche es un personaje casi deslavado. O es novela de caballerías, como en el libro de Bernal, o es personaje romántico, como en Prescott, o en toda la literatura del 19, o es una mujer absolutamente que le cuelgan cualquier cantidad de milagros, todos falsos, por supuesto, ¿no? La traidora, la vendedora, la piruja, la esto, la lo otro. No. Yo creo que... Y entrar a la Malinche me permitió darme cuenta que el grueso de su vida es un espacio en blanco, una terra ignota. Solo el cacho donde ella, desde que es entregada a Cortés hasta que regresa de la fallidísima expedición de Centroamérica, lo demás es misterio. Son 10 años, ¿no? Sí. El resto de su historia no, hay muy poco. Entonces dije, bueno, pues ya tenemos dos posibilidades más para volver la novela. Yo ya la quería hacer con un personaje femenino y por otro lado era la posibilidad de acercarse a la Malinche como un personaje a construir, ¿no? Esas son las dos principales razones por las cuales me arranqué con ella. Y la verdad es que yo me la pasé muy bien. Yo no sé cómo se la pasan los lectores, pero yo me divertí, aprendí, leí como desaforado. Si los lectores se pasan la mitad de bien que yo me la pasé, les va a gustar. Ya con la mitad de veras. No, seguramente. Tú eres un muy buen lector y eres un lector que lee lo que le gusta. Entonces, supongo que quieres compartirnos eso. Realmente, como dices, José Luis, se ha documentado poco la presencia de la Malinche, sobre todo los 10 años en que estuvo cerca de Cortés y de todos los españoles. Y después, pues no se sabe todavía con certeza si murió, ¿cuándo? Cuando se fue a Centroamérica, murió en el 50, 51, como dice Hugh Thomas. Ajá. No, ella muere un poquito después. Ella muere en Coyoacán. Todo indica, o sea, vamos, acuérdate que con un personaje con la Malinche todo indica. Thomas la mata regresando de Centroamérica, pero ella tiene un hijo después. Sabemos que hay un hijo de ella, una hija, de Juan Jaramillo y ella, posterior a lo de Centroamérica. Entonces, yo supongo que ya es cuando ella vive en Coyoacán. Ahora, no sabemos el día que se murió, no sabemos de qué se murió, pero lo que sí puedo estar seguro es que su muerte fue mestiza.
Es decir, no se murió como indígena, tampoco se murió como española, tampoco se murió como negra, se muere de una manera muy rara. Eso a mí me sorprendía, pensarla a ella como una mestiza, aunque no fuera hija de tal, ¿no? Claro, pero es el inicio de, ¿no? Sí, exacto. O sea, la Malinche pareciera, por lo menos para mí, como un personaje siempre fronterizo. ¿Es la Eva mexicana? Sí, es una suerte de Eva fronteriza mexicana. Fíjate, ella vive de entrada en la zona más o menos de Tabasco, Veracruz, por ahí digo, siempre es difícil con ella. Pero lo que sí es claro es que ella está vinculada a estos espacios donde hay comercio. Claro. Donde llega toda la gente del Golfo, donde llegan todos los grupos nahuas, la gente del sur y por supuesto los grupos mayenses, y cambian chivas. Y eso le da a la Malinche su única carta. Es bilingüe, lo cual, perdón, parecería sorprendente, pero no lo es tanto, porque ella vive en la frontera. Es como hoy si vivimos en Nuevo Laredo y hablas inglés, tú dices, bueno, pues mal harías que no, claro. No podrías ni siquiera comprar nada. Entonces, esta mujer, yo creo que la historia de ella como princesa es una falacia total. Porque no es hija, no era princesa. No, yo no la puedo ver como princesa. Y no la puedo ver por una razón solamente. Cuando se entregan a las mujeres nobles, a los conquistadores, se entregan no como tributo, sino como alianza. Es decir, yo, conquistador, me da igual si del grupo que sea, firmo la paz, firmo el acuerdo sobre el cuerpo de una mujer. Y la Malinche le entregan como sirviente. Estas que van a hacer las tortillas, que van a hacer los tamales, que van a guisar, que van a hacer todas estas cosas que aunque no lo parezca en la guerra también se necesita. Alguien tiene que hacer los frijoles, no importa. Y curiosamente, esta mujer con esa sola cualidad, en un año, está sentada junto al Tlatoani. Es decir, el paso de la Malinche es sorprendente. O sea, de Tabasco a Tenochtitlan, ella monta, tú la ves cómo cambia sus vestuarios, ya cuando la ves en el lienzo de Tlaxcala, con unos quexquemetes maravillosos, enjollada, con un arma en la mano, eso es interesante. Pero ya no es esta indígena objeto, ya no es esta medio esclava, y es también una mujer que puede sobrevivir a todo esto. Y esa es su cualidad, sobrevivir. Sobrevive y se impone, digo, tiene un papel muy importante en la conquista y en la historia de México. Tenemos que ir a un corte, José Luis. Sí, vengo. Claro. Canal 22 presenta lo mejor de la cinematografía y su público lo sabe. Salga de aquí. En 2020, más de 15 millones de personas vieron cine en Canal 22 a través de sus diferentes barras. Cineteca de culto. No me provoques, que todavía no sabes de lo que soy capaz. Cinema de 5 estrellas. Are you feeling better now? Cinema 22 mexicano. No sabe lo que se está metiendo. Por accidente nada más. Muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. ¿Qué prefieren? ¿Recortar o ser recortados? Zona D. Cine de autor. ¿T'as couché avec lui? Oui. ¿C'était comment? Anúnciate en las barras de Cinema 22 y sé parte de la comunidad de Canal 22.
Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año. Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos, es momento de seguir adelante. En RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante. nosotros somos una red ciudadana progresista que, como a ti, nada nos detendrá para llevar a México adelante. RSP, súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redessocialesprogresistas.org. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo voy a la farmacia de genéricos y encuentro el medicamento más barato. Prefiero quedarme en casa y pedir mis medicinas a la farmacia que no me cobra por el servicio a domicilio. A mí me gusta comprar en la farmacia grande porque encuentro todo lo que necesito, hasta papel de baño. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita COFESE.mx. Les recuerdo a ustedes que está con nosotros José Luis Trueba, que es un investigador, un profesor, que se ha acercado a un personaje realmente singular, importante, esencial de la cultura mexicana, de la historia mexicana, que es la Malinche. José Luis, nos dices que para tender un puente con lo que no se conoce, recurriste a la ficción. ¿Es una novela histórica o una historia novelada? Híjole, yo creo que es una novela histórica, por una razón bastante baquetona, ¿eh? No hay otra manera de decirlo, es una razón medio baquetona. Fíjate, en una novela histórica pasa algo de lo que de veras pasó. Pasa lo que pudo haber pasado. Y de pilón, ahí está la parte fea, pasa lo que al autor se le pegó la gana que pasara. Es decir, en el caso de la Malinche, sí, digamos, la parte de los años de Cortés es muy parecida a la historia. Ahí no hay duda. Pero la parte final de su vida y la parte de los primeros años, pues es una ficción casi completa. Es una ficción con bridas, pues, o sea, no. Sabemos cómo vivían las mujeres en aquella época, en aquella región, sabemos mucho sobre eso y eso te ayuda a ir armando. Y por supuesto también en la novela pasa pues lo que necesita la trama para que pase. Pero una cosa, fíjate que yo no sé por qué no lo hacen otros novelistas que se dedican a la historia. Yo al final siempre le pongo a mis libros un capítulo que se llama Nota para curiosos o metiches. Esa nota es donde yo les digo, miren señores, la cosa no fue como yo dije. La cosa, yo mentí aquí, acá, esto lo cambié, mis fuentes son estas y aquellas. ¿Qué es lo que pretendo? Pretendo dos cosas. La primera es crear una novela que sea eso, una novela que te lleve a pasar una tarde sabrosa, una tarde de esas que valen la pena de ser vividas. Una tarde en la que tú te metes en la vida de otro que jamás serás. Y por otro lado, que el libro se convierta en una invitación a la lectura. Es decir, yo creo que los libros solo llevan a otros libros, no te llevan a más. Y bueno, por lo menos a mí no me han llevado a más. A mí, yo leo algún libro revolucionario y no me da por irme a la sierra, me da una flojera inmensa. O sea, no. Los libros me llevan a libros. Entonces, ofrecerle al lector pues, las principales fuentes que consulté y que él pueda recorrer otro camino y al final decir, pues tú eres un baboso y yo creo que es por otro lado. Porque lo importante es eso, que si nosotros nos asomamos al pasado, discutamos el presente. Sí. Si no logramos eso, no sé para qué hacemos historia, no. Bueno, yo por lo menos no entendería para qué sirve, ¿no? Uh-huh. Exactamente. ¿Cambió tu imagen de la Malinche después de escribir el libro? Sí, cambió muchísimo. ¿Qué idea tenías al principio de ella? Fíjate que al principio yo tenía solo una huella de la Malinche, que es quizá la más convencional, la huella del laberinto de Paz. Okay. Este capítulo de los hijos de la Malinche a mí me había perseguido mucho, me habían perseguido incluso unos estudios que publicó la UNAM
sobre los personajes de la conquista y cómo la había visto la literatura. Es decir, mi Malinche era Bernal, era Paz, era Prescott, y todas estas Malinches, pues cada una tiene sus virtudes. Pero yo creo que había que inventarse una nueva. Perdón que lo diga así como inventarse una nueva Malinche. Yo creo que cada época, cuando vuelve al pasado, se inventa su pasado. Es decir, la Malinche de Prescott es esta indígena que queda subyugada ante el conquistador. Igual que en todo el libro de Prescott, todos quedan subyugados ante el conquistador y anuncia la invasión. La Malinche, esta malvada, traidora, etcétera, pues es la hija de la derrota. Es la hija de cuando los gringos triunfan y el pasado tenemos que encontrar un nuevo culpable, ¿no? Y junto con Moctezuma cae a la baja y se descubre que es necesario tener héroes a la altura de la derrota. Cuauhtémoc sube al alza. Surge ahí Cuauhtémoc. Y nosotros ahora creo que el tiempo nos obliga a pensar a la Malinche en términos no de malvada, no de heroína, no de princesa, sino de mujer. Es decir, los estudios de género nos permiten voltear a ver estos personajes con una perspectiva absolutamente distinta. Y ya de lo que se trata no es de juzgar, no es de crearle un papel, sino tratar de entender ese punto de partida mío, la mujer. A esta mujer que las las arrastra esa guerra terrible, ¿no? Entonces, en ese sentido era. Y por otra parte, también había otra lectura interesante. Pensar a la conquista ya no como una guerra solo española, sino pensar a la conquista como una guerra indígena. Claro. En la que participaron los españoles, casualmente, pues, pero es una guerra indígena. Entonces, esas dos visiones me daban la oportunidad de releer a la Malinche. No como libro de historia, porque no tenía todos los pelos de la burra en la mano, para decirlo técnicamente. Tenía más hoyos que burra. Entonces, por esa razón era necesario optar por la novela, ¿no? ¿Cuál es, si se puede resumir, tu idea de la Malinche ahora, después de todo este trayecto de investigación, de interpretación y de ficción que tuviste? Mira, yo la resumiría como dos cosas. La primera es como una sobreviviente. Es una mujer que está decidida a sobrevivir. Y justo por eso tiene que hacer todo lo que hace. Ella es capaz de jugar el rol de esclava, y es capaz de jugar el rol de lengua de cortés, es capaz de jugar un rol de cortesana, es decir, juega todos estos roles. Uh-huh. Y además de ser una sobreviviente, la Malinche nos da chance de pensar en otra cosa. Es una mujer que va aprendiendo a jugar diferentes juegos. Es decir, tú ves a la Malinche y sabe jugar con todas las cartas y no necesariamente en su contra. Es decir, yo creo que las miradas de género nos ayudan a percibirla así. Seguramente dentro de 50 años alguien dirá que las miradas de género no funcionaron y que habrá que inventarse una nueva Malinche. Pero de momento yo estoy muy contento con ella, con estas dos características, ¿no? La sobreviviente y la mujer que aprende a jugar los juegos del poder. Y otro punto importante que tú nos pones en la mesa es que era una mujer fronteriza. En efecto, estaba en una zona entre los mayas y los náhuatl, digamos, tenía que ver con el comercio, estaba también muy cerca del mar. Había muchos elementos que la hacen semejante también a muchos grupos mexicanos de nuestros días, ¿no? Esas personas que quieren ir a otra parte a encontrar una mejor forma de vida. Exacto. Ella tiene que huir de Tabasco, lo tiene claro. O sea, sabe que si se queda ahí, su futuro es cero.
Nada, ella será siempre la última de la cola, la que se come las sobras de la cazuela, a la que le toca la tortilla fría, porque no es la primera mujer y nunca lo va a ser. Entonces, escapa igual que muchos migrantes. Claro, esta le toca una migración un poco más tórrida, perdón que lo diga, todas son tórridas, pero esta sí tiene sus casos. Así es. Tenemos que ir a un corte, José Luis, y regresamos contigo. Vamos. Un proletario ejemplar muere inesperadamente. No se podría conseguir un duplicado. ¿Un duplicado? No sé, eso es muy difícil. Bueno, es lo único que se puede hacer en este caso. Sí, pero es que eso solamente puede hacerlo el interesado. La viuda vivirá una terrible odisea para poder reclamar la pensión que le dejó su marido. ¿Cómo no se puede sacar un duplicado? Porque eso solo lo puede hacer el interesado, es decir, el destinatario del documento. Será necesario que ustedes procedan a la exhumación del cadáver. Recordando a Tomás Gutiérrez Alea en el marco de su natalicio, martes 22:30 horas. Les recuerdo que está con nosotros José Luis Trueba, profesor, investigador, maestro, escritor, con un tema que realmente es muy atractivo para los mexicanos. Es el tema de la Malinche. José Luis, ¿no es ya entonces para ti la Malinche una mujer traidora? Cambió tu perspectiva, según nos dijiste en la parte final del otro bloque. No, de ninguna manera es una traidora. Mira, yo estoy convencido que la Malinche es víctima de la invención de un país. En serio. Cuando, vamos, lo voy a decir de manera muy simple, pero trato de ser claro. Los países no son un asunto natural, es decir, no hay un gen mexicano por ahí flotando en algún óvulo, no hay tal cosa. Los países se construyen, los inventamos, los soñamos, y para inventarlo tenemos que crear personajes que nos permitan diferenciarnos del otro. Tiene que haber una suerte de malvado de la película, tiene que haber un culpable y, por supuesto, tiene que haber un héroe. En esta invención, a algunos personajes les toca correr con mala suerte. Y el ejemplo típico es la Malinche. La Malinche corre con mala suerte, como comentamos hace un momento, tras la guerra con los gringos. Pero cuando le empieza a ir peor, es tras la Revolución Mexicana. En la Revolución Mexicana, en este país que están imaginando los revolucionarios, con proletarios rusos en el campo mexicano, con maestras rurales desindigenizando a los indígenas, con indígenas quebrando piñatas, este mundo que nos volvió turistas en México, la Malinche no puede ocupar un buen lugar. La Malinche tiene que refrendar su cualidad de traidor. Y esa traición la va a marcar, digamos, de los años 20 hasta el Libro de Paz. Y va a crear una imagen brutal sobre ella, a tal grado que se convierte en malinchismo. Es decir, ella es la que está de acuerdo con los maciosares, con los extraños enemigos que atacan a la patria. Curiosamente, cuando Paz propone su relectura, yo tengo la impresión que esa relectura quedó nada más en lo encimita, fue leída. Es decir, la mayor parte de la gente se conformó con esta expresión de la Malinche es la chingada porque esa es la primera que se chingaron. No, y además también le fue mal al Laberinto de la Soledad. Fue como libro maldito, proscrito. Un libro maldito. Y Paz es el primero ahí que se da cuenta que el problema de la nación ya no está para el lado de Europa, sino está para el norte, quizá. Él es el primero que empieza a mirar al norte como una suerte de problema. Es decir, la Malinche cumple ese papel, porque sin ella no pueden salir el resto de los mitos. Es decir,
Si la Malinche es lujuriosa, podemos decir que los aztecas eran profundamente contenidos. Si la Malinche es glotona y Cortés es glotón, bueno, los aztecas eran unos ascetas. Si Cortés y la Malinche bebían vino, aquí en México nadie tomaba pulque. El único problema es que todo esto se oye muy bien en términos nacionales, pero no tiene que ver nada con la realidad. Pero es una historia que nos permite algo, nos permite lograr una comunión. La Malinche, en ese papel de malvada, permitió que los mexicanos comulgaran y tuvieran claro quién era la que los había traicionado, junto con los tlaxcaltecas, que mira, que no nada más eran tlaxcaltecas, venían todo lo que venía en el camino se pegó, pues, o sea, había huejotzincas, había gente de la Huasteca, había totonacos, había un chorro de gente, pues, ¿no? La minoría eran los españoles, justamente. Claro, o sea, es una guerra absolutamente indígena. Y se nos olvida también que la Malinche es el símbolo que le quita lo divino a los españoles. A ver, explícame eso. Lo primero que para los indígenas, los españoles, no son cosa rara, vamos. El Caribe es veleidoso y más de un barco había naufragado. Ya incluso habían algunos que tenían hasta familia, pues, o sea, como Gonzalo Guerrero. Pero la duda persiste de quiénes son estos. Y lo primero que hacen cuando entran en contacto con Cortés es que las mujeres les den de comer. Ese acto de darles, no me vayas a preguntar si les dieron un tamal, si les dieron algo de maíz. Lo que sí te puedo decir es que les dieron chocolate, eso sí, cacao, un cacao preparado. Y cuando ellos toman esta comida, queda claro que son humanos. Si hubieran sido dioses, se hubieran comido al que les ofreció la comida. Es decir, el acto de dar de comer humaniza a todos los recién llegados. Ya no pueden ser más aquellas figuras que le gustaban tanto a los libros de texto, pues, o sea, eran humanos y lo tenían clarísimo. No solo eso, son tan humanos que sangran, son tan humanos que tienen apetitos sexuales, son tan humanos que mueren. Y tan que mueren y sangran que más de una vez están a punto de que se los cargue el payaso. No. Los tlaxcaltecas los enfrentan con toda la dureza. Hay incluso una escena que a mí me parece impresionante, cuando lanzan a la caballería los españoles en uno de los choques con los tlaxcaltecas, y un guerrero toma de estas masas que tienen los filos a los lados, y de un solo golpe, casi degüella al caballo. Esto lo cuentan todos. Perdón, o sea, eso es un acto perdón que le diga una palabra así, es rifársela. A un Dios no te le enfrentas así, a un Dios tú bajas las orejas, te hincas o lo que sea, pero ellos los enfrentan. Y este descubrimiento está cuando los españoles comen y fornican. Si no hubieran hecho ni lo uno ni lo otro, se les hubieran creído. ¿Y cuál es, digamos, la lectura para el presente? Ya nos has compartido buena parte de esa, pero para este imaginario que estamos ahora construyendo a partir de ese personaje para entender mejor nuestro presente. Mira, yo eso también sí lo tengo muy clarito. Yo creo que lo primero que tendríamos que pensar en el presente es que, ¿por qué no cambiamos nuestras tradiciones? Es decir, ¿por qué no empezamos nosotros por poner en duda las tradiciones? No estaría nada mal que dudáramos de ellas, que dudáramos del machismo, que dudáramos de la maldad de las mujeres, que dudáramos de que todas son una malvada que está condenada a ser o Ninón Sevilla o o Sara García. Estaría bueno eso. Y estaría mejor que además de eso nos sentáramos a platicarlos. Sí, por supuesto. Nos hace falta mesa.
Es decir, nos falta mesa, el intercambio, el diálogo, el ponernos de acuerdo o el mirar cosas que no habíamos visto. exacto, y tener una mesa de veras, como la que dice Gabriel Said, que el chiste no solo es sentarse a conversar, sino levantar la conversación, pues levantarle el nivel a la conversación. En ese sentido, esa sería mi presente de la Malinche, y es mi presente no solo para ella, sino para los charros y para muchísimas otras tradiciones, pues. Tenemos que discutirlos. Pues muchas gracias, José Luis Trueba, por compartir pues esta itinerancia por la historia, por la ficción, por la reflexión, a partir de este personaje realmente importante en el imaginario mexicano como es la Malinche. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado aquí en Debate 22, porque siempre hay más cosas entre el cielo y la tierra que las que podemos imaginar.